Sí, sí. Gloria, buenas. Yo soy cubano, porque veo muchos venezolanos y yo creo que los venezolanos y los cubanos tenemos algo que nos une, ¿no? Y es que estamos sufriendo la misma condena, desgraciadamente, pero bueno, una producida por la otra, porque Venezuela no ha nacido como nosotros, la generación cubana que ha nacido con el comunismo y con esta desgracia, bueno, Venezuela lo ha adoptado ahora. Cuba ha hablado por más de 60 años, la dictadura genocida cubana ha hablado por más de 60 años de democracia, de que tenemos democracia, ha hablado por más de 60 años de que el socialismo aboga en Cuba por igualdades y toda esta muela barata que yo sé que tú en muchos sentidos has desmontado, ¿no? Pero aún así, ¿por qué los cubanos nos mantenemos por más de 60 años en esta dictadura? Aún así, ¿por qué los gobiernos del mundo continúan apoyando a Cuba, continúan apoyando a esta dictadura? ¿Por qué España, crees tú, que ahora ha apoyado a la dictadura comunista a mantenerse en el poder? ¿Por qué la Unión Europea, según tu punto de vista, según tu valoración, es el segundo gran inversor en Cuba? ¿Por qué ha dicho además que si se manifiesta o se entiende que cuando haya un solo abuso de los derechos humanos en Cuba, se van a derogar todas las ayudas que ha dado la Unión Europea, a pesar de que esto está demostrado? ¿Y qué tenemos que hacer los cubanos? ¿O qué podemos hacer los cubanos, no solamente que estén en la isla o los que estemos afuera, para acabar de una buena vez, de darnos de las manos, de unirnos para derrocar la dictadura genocida de los Castros? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es tu sugerencia? ¿O qué mensaje nos puedes enviar en este sentido? Te lo agradecería mucho. Gracias. Mucho gusto, claro que sí. ¿Alguien más? Oh, sí, ahí. Yo vengo a esperar. Yo sé que te identificas con el partido de OTAN. Sí. Sí. Bien. Eso mismo lo sé. Ahora, y aprovechando que el compañero está hablando del tema Unión Europea, Sí. Ahora hay un movimiento bastante interesante de refundar la Unión Europea como organismo supraestatal. Dentro de ellos me gustaría saber qué piensas tú de la política de Emmanuel Macron y de Merkel. Vale. Es correcto. También me gustaría saber a nivel de España qué piensas. Creo que ya he visto alguna declaración, pero me gustaría que hablase un poco en el tema de Ciudadanos. ¿Qué piensas? Ciudadanos, vale, ok, bueno. ¿Quién es la ciudadana? A ver, yo no creo que Macri, Bolsonaro o Duque sean parte del socialismo del siglo XXI como la careta. Digamos, la conspiración no la llevo hasta ahí. Yo lo que simplemente pienso es que son políticos mediocres, que no hacen lo que hay que hacer. Porque una vez están aplastados en el poder, prefieren hacer alianzas y quedar bien que hacer lo correcto. O sea, Macri se fue a endeudar con el FMI millones de dólares. Duque no hace lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer en Colombia? Legalizar las drogas, gente. Si hasta los hijos de Luis Carlos Galán lo dicen. Ellos que perdieron a su padre porque lo mató Pablo Escobar. O sea, nuestra región no va a tener paz, no va a tener transparencia hasta que las drogas no se legalicen. Y ese es el gran elefante blanco del que nadie quiere hablar. Y sobre todo Colombia y México deberían de legalizar, porque son los que nos tienen en el sándwich que somos Centroamérica, aplastados en esta vaina. Entonces, no creo que ellos sean parte del socialismo del siglo XXI, entonces llegaron al poder. No, la gente es mediocre a la hora de votar. La gente cree que vivimos en Game of Thrones y que con cambiar de rey cambiamos de sistema. Y entonces, como no les gusta esto, pues se van con lo otro. Y en extremos pendulares mediocres, porque al final todos son socialdemócratas a la hora de gobernar. ¿Ya? En América Latina hay que legalizar las drogas, privatizar el subsuelo, privatizar el petróleo, poner el sistema de vouchers en la educación. Bueno, mi plan de gobierno. Pero no porque lo digo yo, no es de, ay, Gloria Álvarez, la Mesías. No, esto es lo que está demostrado que funciona en los países. Cuando vemos el índice de libertad económica mundial y vemos el índice de libertad humana mundial, vemos que los países más libres, pues la gente es 11 veces más rica y vive hasta 15 años más. Entonces, yo no creo que estos políticos sean parte de una conspiración socialista. Ahora, eso sí, los socialistas piensan en siglos para mantener el poder, como la iglesia. Es de ver cómo nos vamos a perpetuar. Y por eso es que se reinventan. Y aparte es el ciclo socialista, ¿no? El capitalismo es malo y hay que poner socialismo. Y para empezar, no había capitalismo, había mercantilismo estatal, que es lo que hay en nuestros países, ¿no? Oligarquías hiperprotegidas que no comercian libremente. Pero bueno, empieza así.
El neoliberalismo explotador capitalista salvaje nos tiene mal. Vamos a implementar socialismo. Se implementa socialismo. ¿Y cómo sé que es socialismo? Porque tú coges los 10 puntos del manifiesto comunista de Marx y lo contrastas con la realidad y se cumplen todos. Bueno, se implementa el socialismo. Empieza la miseria, la escasez, la inflación, la matanza, la censura. Es que eso no era verdadero socialismo. Es que, marico, el problema de Venezuela no es el socialismo, es la corrupción. Madre, o sea, perdón, pero es que es tan patético como que un judío te diga, ya va, marico, es que el problema del holocausto no fue el nazismo, fue la corrupción. Es que es de verdad, es de verdad, tío. Entonces, claro, es ciclo social. Gloria, y abro un inciso, y perdona que te interrumpa, No, pero no. fíjate que también he leído muchas veces que Chávez era un instrumento para que llegara al poder Maduro, que es el verdadero malo. el verdadero, El Darth Vader, el emperador. verdadero personaje fuerte de Cuba. No, claro. A ver, de que Fidel Castro entrenó a Chávez, no hay duda. Que Maduro era el plan B o el plan A, no lo sé, pero ¿y qué más da? O sea, la gente que te dice, Chávez era bueno, es que Maduro fue quien le... No. A ver, ustedes han jugado cuando eran niños el juego de la papa caliente, de que te pasas la papa y que cuando, o sea, se quema y entonces... Chávez se murió y le tiró la papa caliente a Maduro y fue a Maduro el que le estalló 3 veces más, pero el que generó el problema fue Chávez. Sí, sin duda. Ok, entonces eso. A ver, ¿qué hay que hacer los cubanos? Mira, hay un venezolano muy famoso que escribió El fin del poder, ¿puede ser? Que es académico en Estados Unidos, Moisés Naim. Moisés Naim, gracias. Moisés Naim. Por cierto, gran profesor y da clases en esta universidad. Aplausos. Los cubanos tenemos que aprender de Venezuela. Escuchen. Moisés Naim dice, si hay un imperio al norte, que es realmente el que ha mantenido a América Latina de rodillas, sí hay un imperio al norte, Es Cuba. y se llama Cuba. Si ha habido un país que ha desgraciado Así mismo las democracias, no son los gringos, es Cuba. Es Cuba. Fidel Castro. Porque los gringos cuando se meten, aparte mira, el problema de los gringos, vamos, si no se meten, pinches gringos que no se meten, es que no les importamos. Y cuando se meten, malditos gringos. Injerencia. No los llaman, o sea, los gringos la tienen jodida, hagan lo que hagan. Pero Cuba ha financiado guerrillas marxistas, partidos políticos, ha puesto 15 presidentes en toda la región. Claro. Y nadie Ha manipulado. funciona. ¿Por qué se mantiene Cuba? Para que no ¿Por se las mantenga la drogas? vista. Por el turismo, porque claro, ¿quién va a querer ir a cancunear? ¿Saben? Esa expresión yo la acoplé. ¿Quién va a querer ir a cancunear a Caracas? Nadie. No hay agua potable, la gente la matan en la calle. Ay, pero Cuba es un paraíso. Y ahí van todos los viejos españoles a meterse con niñas de 13 años por una pasta de dientes. ¿Sabes? Porque turistear en Cuba es cool. Entonces, a Cuba la mantienen las drogas y el turismo. La prostitución también. La prostitución, Sí, ¿verdad? Es lo que estaba diciendo. las ONGs. A ver, es que entendamos, gente. Pero los gobiernos, porque los gobiernos, los intereses económicos enraizados en este sentido, también ayudan a mantenerse a Cuba en... Por supuesto, porque Ahora mismo Pedro Sánchez le ha regalado 375 millones al gobierno cubano para que reinvierta entonces en el capital. Es decir, el cinismo más grande que se pueda ver es una cosa como esta, Por ¿no? eso yo no pongo mis esperanzas en las ONGs. Yo por mí le pongo una bomba a la ONU, al FMI, al Banco Mundial, a la Unión Europea. Son todos organismos socialistas y defienden el socialismo. O sea, es que viven de eso. Cuando tú vives de algo, no lo eliminas, lo promueves y lo multiplicas. ¿Qué hay que hacer como cubanos? Mira, Rosa María Payán, Sí, me parece Cuba que Decide. tiene un proyecto político muy interesante. Iniciativa Cuba Decide, ¿la has leído? Sí, me gusta. Carlos Alberto Montaner Soy parte de la Iniciativa Cuba Decide. tiene excelentes ensayos de cómo recuperar Cuba. La perestroika de Glasnost, los cubanos sí la tienen. Y la tienen desde hace años. Yo me muero por ir a Cuba. O sea, yo me muero, te juro, uno de mis sueños es montar un chiringuito en Cuba de algo. E ir a Cienfuegos y conocer el teatro Luisa, que está nombrado por mi tatarabuela, que era una actriz de teatro cubana que tiene esta página de Wikipedia. Y miren, el siglo XXI y tener página de Wikipedia es una cosa, pero haber sido el siglo XIX es otra. Y yo te juro que si ese régimen cae
y yo me puedo nacionalizar cubana por la sangre de mi padre, yo me presento a elecciones en Cuba, Wow. si no puedo hacerlo en Guatemala, con un proyecto que hiciera todo lo que estoy proponiendo para Guatemala. Wow. Pero claro, tiene que caer la dictadura. Ya. Y lo difícil es eso. Y otra cosa que me Tenemos que preocupa unirnos. mucho es que ahora hay cubanos que salen a Miami y ya son tantos años de lavado de cerebro que se vuelven a Cuba porque ya no quieren trabajar. Sí. O sea, no es la misma la generación de mis abuelos, de abogados, ingenieros que limpiaban inodoros y que empezaron de cero, a estos cubanos que 60 años después les han enseñado que no hay que trabajar. Ya. ¿Sabes? Entiendo. Necesitamos una Hay dos conciencia caras, popular. hay dos caras de la moneda, Gloria. El proyecto Cuba Decide es un proyecto que aboga por un plebiscito pacífico, ¿no? Dentro de la isla, porque las bases están pautadas para eso y la Constitución te lo dice, porque ahora mismo el nuevo proyecto es inconstitucional, que además es un proyecto basado en un referéndum ilegal y manipulado, como todo lo que pasa en Cuba. Claro. Este nuevo proyecto inconstitucional dice que el gobierno de la dictadura puede incluso usar las armas en contra del pueblo. Puede incluso usar las armas en contra del pueblo. Es que el problema es ese. Queremos jugar a democracias cuando estamos viviendo en dictaduras. Sí. O sea, la gente en Venezuela y en Cuba utiliza lógica partidista y es como, brother, es una dictadura, no hay democracia, no podés jugar, a ver, es como jugar ajedrez con palitos chinos, no vas a poder, Sí, bueno. ¿sí? Por una parte está el proyecto este de Cuba Decide, que es un proyecto que aboga por el movimiento pacífico, después llegar a plebiscito después de una consulta popular que lo presione, y también está que se va a implementar el 13 de julio, se pretende implementar el 13 de julio el proyecto Rebelión, que es un proyecto donde todo el pueblo salga a la calle y diga Cuba democracia ya y abogue por un cambio. Nosotros, una gran parte de la población que organizamos y estuvimos presentes en unas manifestaciones por todo el mundo el 26 de enero, por los prohibidos y tal, estamos abogando por una coalición hacia la democracia. ¿Cuál sería la mejor estrategia según tu punto de vista? Todas. ¿El movimiento pacífico, el movimiento de rebelión o la coalición hacia la democracia? Las tres. Mira, lo mejor es probar hasta que una te resulte. Hay que fracasar hasta que, boom, algo pase. Yo probaría todas. ¿Qué tienes que perder? Si no hay nada que perder. No. Gloria, sobre este tema de Cuba, ¿qué injerencia tiene o qué perspectiva tienes tú más bien del gobierno cubano a Colombia con todo el tema de las negociaciones con las guerrillas tanto de la Todo, FARC como el es que vamos a ver, es ridículo hablar de acuerdos de paz, donde se firman en La Habana, que es la dictadura más genocida y más larga que ha tenido el continente. O sea, ya desde ahí dices tú, ¿cómo así? Y la derecha corrupta que se presta a ese juego. Entonces, mira, la injerencia de Cuba es total. Con el narcotráfico, con las guerrillas marxistas, con los partidos políticos, con el adoctrinamiento educacional. Ellos son los que ponen el cerebro y los demás países ponen la plata. Odebrecht, el petróleo y las drogas es lo que financia, porque Cuba no tiene dinero. Cuando cayó la Unión Soviética había que ver de dónde se sacaba la caja registradora, ¿no? Bueno, gente, vamos a terminar ahí. Muchísimas gracias por todo. Vamos a quedar aquí un rato si quieren que les firme un libro. Gracias por venir. Sí. Ha sido un placer.